Señores, niños con niñas súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, bienvenidos a este único programa asintomático. Es un único programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, de Canarias, alérgico a la lactosa, orgulloso consumidor de mamitas catalíticas y de cataletas con bisagra, en su defecto sin bisagra. Déjenme leerles ni siquiera el artículo, solo el título que da pie a esta disquisición videográfica, videocosmogónica. A ver. Dice sobre la crisis de las humanidades. Las humanidades, entendiendo por humanidades todas aquellas disciplinas que de alguna manera son las responsables del nacimiento de nuestra civilización helénico-cristiana. Dice, es posible que las izquierdas, entrando en esta dicotomía de izquierda-derecha que es decimonónica, guerra civilista, es decir, que no tiene ya ningún tipo de consistencia para definir lo que es la actualidad que estamos viviendo, pero sí para entender de dónde procede, es posible que las izquierdas libren una batalla latinoamericana, porque la evolución paralela que existe entre la herencia helénico-cristiana, reminiscente europea y aquella cuyo bagaje se ha desarrollado paralelamente en los países hispanoamericanos, es posible que las izquierdas libren una linda batalla latinoamericana entre universalistas y partidarios de los estudios subalternos. Es una manera de hablar de aquellos que intenten desligarse de todas esas etiquetas dicotómicas y empezar a valorar la naturaleza humana más allá de dogmas, como he dicho antes, caducos, decimonónicos, guerra civilistas, y que si bien en otro tiempo tuvieron su fuerza definitoria de los fenómenos sociopolíticos que se estaban llevando a cabo, que estaban teniendo lugar, hoy en día no son más que cadáveres, que pesos en la chepa, que no llevan más que a entrar en un bucle absolutamente putrefacto, basado en identidades, vuelvo a repetir, dogmáticas, políticas, dignas de seres sin intelecto y, si me apuran, sin alma. Bien, universalistas versus estudiantes subalternos, que les vuelvo a repetir, vendría siendo un sinónimo de libre pensadores. Sin universalismo, sin embargo, sin universalismo no hay izquierda posible, dice. Por universalismo vamos a entender esa internacional, esa internacional que, pero no nos anticipemos, déjame terminar. Pero puede terminar importando bien poco ante el feroz emprendimiento de oligarcas tecnológicos y neoreaccionarios, amparados en esta supuesta izquierda, quienes, sin mucha sofisticación intelectual, nadie que base la realidad en términos dicotómicos y bipolares, que es una de las características principales de aquello que se llama izquierda hoy en día, oligarcas tecnológicos y neoreaccionarios ligados a esa izquierda, quienes sin mucha sofisticación intelectual, curiosamente es gente que ha leído muy poco y tiene muy poca base de la procedencia de sus propios dogmas repetidos como tantras mecánicos sin saber ni de dónde proceden ni en qué momento histórico de la humanidad fueron forjados, tienen el poder de transformar dramáticamente el mundo desde su poder oligarca y tecnológico, aun cuando se siguen llamando izquierdistas, redefiniendo o tal vez cancelando precisamente lo humano, verbigracia transhumanismo. Señoras con señores, esas filosofías que actualmente siguen ignominiosa y paradójicamente relacionándose con la izquierda progresista, son el más caduco, el más denso y putrefacto dogma que arrastra todo el excremento, toda la excreción de todo aquello que el supuesto origen de estos dogmas supuestamente
progresistas, humanitarios, izquierdistas, decían venir para exterminar. Verbigracia, machismo, racismo, fascismo, etcétera, etcétera. Vean ustedes que hoy en día todo lo que está representando los mayores exponentes de racismo, verbigracia, Black Lives Matter, de sexismo a través del mantra del machismo, verbigracia, yo sí te creo hermana, feminismo radical, en el cual incluso se llega a negar la existencia de la propia feminidad y atribuyendo la esencia de la feminidad a cualquier señor desequilibrado o disfórico que decida castrarse, mutilarse y hormonarse. O ni siquiera eso, basta con ir al registro y autodefinirse mujer. Bien, fascismo. El movimiento antifascista que reacciona con robos mayoritarios, destrucción de los bienes públicos ante cualquier excusa denominada violación de los derechos humanos, que supuestamente les legitimiza para poder a su vez violar todos aquellos derechos humanos que dicen proteger. Bien, señoras y señores, la praxis del gran confundidor. Cuando A se convierte en B o B se transforma en A. ¿Y quiénes son aquellos oligarcas tecnológicos de los que habla este artículo que siguen abanderándose como izquierdosos? El señor George Soros, por ejemplo, con su Open Society, financiando la destrucción sistemática del sistema de bienestar en Europa para poder aplicar sus nichos de mercado dentro de su marco agendista de un nuevo orden mundial, de una nueva normalidad. Sí, efectivamente, todo aquello que otrora era definido como machista, racista, homófobo, puesto que se pretende guetizar cada vez más a las personas en base a su melanina, en base a su orientación sexual, en base a sus derias religiosas y dogmáticas, todo aquello que otrora se definía como machista, racista, homófobo, hoy en día está abanderado y subvencionado por todos estos grandes conglomerados oligarco-tecnológicos, llámenlo ustedes Soros, Bezos, Zuckerberg, you name it, que ponen dinero para exacerbar todo aquello que guetice y dicotomice la naturaleza humana en pro de su disminución, precisamente humana y consciente, en pequeños nichos pulverizados y degradados, supuestamente adscritos a aferrarse a una sexualidad, aferrarse a una raza, aferrarse a una ideología. Todo eso es lo que hoy en día representa ese sucedáneo, ese cadáver que todavía se sigue denominando izquierda y que hace que todos aquellos que supuestamente y en términos tántricos crecieron y se desarrollaron como grandes humanitarios izquierdistas estén más perdidos que un pingüino en el desierto, porque acaban justificando políticas genocidas de manos de oligarcas tecnológicos, de ricos millonarios, de minorías que se apoderan del 99% de los recursos mundiales a través de la manipulación de la realidad, a través de sus medios de comunicación, sin importarles destrozar la naturaleza mientras hablan de ecosostenibilidad, sin importarles destrozar la propia naturaleza de la feminidad mientras hablan de feminismo, sin importarles destrozar la convivencia entre diferentes razas mientras hablan de antirracismo. Todos esos supuestos izquierdistas más perdidos que un pingüino en el desierto y más quemados que la moto de un hippie, no saben ya hacia dónde orientarse. Porque al mismo tiempo el único mantra que les ha quedado de sus corruptas autoridades izquierdistas es o nosotros o ellos. Por muy confusa que te resulte nuestra política de oligarco-tecnológica, nuestro sistema tecnodigital y ecofascista, si no lo apoyas, evidentemente te posicionas automáticamente con los fachas. La palabra mágica, fascistas. Además ahora revestida, puesto que la palabra fascismo está perdiendo su glamour, con otras nuevas nomenclaturas denigrantes de todos aquellos que se niegan a esa dictadura tecnodigital y ecofascista, cual es conspiranoico, negacionista, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy curioso, señoras con señores, aunque no tanto,
porque ya en los propios evangelios estaba escrito, que el gran engañador, el príncipe de este mundo, opera invirtiendo los términos semánticos, logorroicos de la civilización. Por lo tanto, tras un trabajo arduo de manipulación mediática, de hipnosis, de neurosis colectiva, induciente a disonancia cognitiva galopante, consigue que aquello que es contrario a la igualdad de los sexos se convierta en un estandarte de la igualdad de los sexos, que aquello que es contrario a la igualdad de las razas se convierta en un estandarte de la igualdad de las razas, que aquello que es contrario a la preservación del planeta se convierta en un estandarte de la preservación del planeta. Esa es la praxis del gran confundidor, del gran engañador. Y curiosamente ese gran confundidor y ese gran engañador ha tomado como escudo y como máscara social a todos esos movimientos izquierdistas de la esfera supuestamente izquierdista, que han acabado siendo los estandartes del fascismo, del racismo, del sexismo y de la depravación y de la depredación natural. Verbigracia, destrozar hectáreas y hectáreas naturales para sembrarlas de aerolitos, placas solares, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, señoras y señores, es curioso porque precisamente todas esas filosofías ocultistas, todas no, pero déjenme hablar generalizando, porque de alguna manera estamos abriendo un melón, porque señoras y señores, de esto habla muy poquito la gente. Habla muy poquito y por eso precisamente todavía la gente continúa con determinados mecanismos, vuelvo a decirles ya, de modés, caducos, decimonónicos, guerra civilistas, y van avanti y continúan avanzando poniéndose una banderita aquí que les erija como luchadores por la libertad o conscientes sociales, cuando no quieren enterarse de que aquello que están poniéndose en la solapa no es más que el símbolo prostituido por el gran engañador, que les lleva a representar precisamente todo lo contrario de lo que supuestamente ese símbolo pretendía comunicar. Y cuando hablamos, por ejemplo, de todas estas sociedades ocultistas y esotéricas que tienen un gran conocimiento cósmico, tienen grandes conocimientos heredados del hermetismo, del pitagorismo, del platonismo, es decir, conocimientos avanzados, físicos, químicos, a los cuales está regresando la ciencia institucional, porque la física cuántica no es más que la corroboración de los principios herméticos. Y hablamos de 3000 años antes de Cristo. Imagínense la gran evolución que hemos estado haciendo. Pero volvemos una vez a lo mismo. Cuando adoptamos máscaras que han sido prostituidas, que han sido denigradas, que han sido suplantadas, cuyo significado ha sido hackeado por esas fuerzas confundidoras que caricaturizan toda esa realidad sapiente y cósmica heredada de los antiguos y que fue convenientemente a lo largo de muchos siglos hackeada voluntariamente, incluso a través de todas las entidades que supuestamente estaban destinadas a poder divulgarlas e implementarlas, verbigracia al Vaticano, en el seno de la Iglesia Católica, verbigracia al nacimiento de la Iglesia de San Pedro, que la llaman, que se encargó deliberadamente de hacer una selección de los textos sagrados, de sacar todo aquello que no pudiera ser amalgamado con un dogma primitivista, como es el judaico, en ese sentido, para poder de alguna manera minimizar la revolución cristiana y poder mixificarla, heterogeneizarla, frenar el impulso de dicha revolución a través precisamente de apartar determinados evangelios, llamándolos apócrifos, por decirlo de alguna manera suave,
y ocultar muchos conocimientos cristianos que procedían directamente del nacimiento del cristianismo. Y ahora les hablo pues de nuestro hemisferio, porque este proceso se ha dado en cualquier tipo de evolución cultural, llámenlo ustedes también taoísta, hinduista, Veda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora les estoy hablando de nuestro hemisferio. Y eso que no les estoy mencionando, la atomización, la pulverización, la dinamitación, la implosión del cristianismo a través de la reforma protestante, calvinista, luterana. El ejercicio ha sido siempre amalgamar en dogmas, en doctrinas y en comunidades y en sectas y en logias enseñanzas puramente instintivas, cósmicas y universales para poder cristalizarlas y de esa manera poder atomizarlas y asimismo poder implosionarlas o explosionarlas. De la misma manera en que hablábamos de que el espíritu es de que el cuerpo es la cristalización del espíritu, cuerpo y el alma y la mente, como conductor intermedio, es la cristalización espiritual dentro de una baja condensación vibratoria en esta cuerda universal. Con las ideologías sucede exactamente lo mismo. Lo primero que es necesario es apropiarse de un conocimiento básico que pertenece de forma universal al ser humano y guetizarlo en dogmas religiosos, políticos, nacionalistas, you name it, porque solo de esa manera, arteroescleriotizando toda esa sabiduría intrínseca e instintiva de la naturaleza humana, puede pervertirse, corromperse, pudrirse, arteriosclerotizarse y por lo tanto dinamitarse, explosionarlas o implosionarlas. Y por eso, no dudando de las buenas intenciones de todas esas agrupaciones que intentaron de alguna forma y confusamente pegar un volantazo para intentar corregir los intereses que determinadas coronas o determinadas potencias pudieran tener en determinados periodos históricos, esos volantazos para poder escribir manuales de comportamiento teosófico, teológico, filosófico, etcétera, etcétera, no dejan de ser por defecto mal interpretadas, porque en el momento en que se arterioscleriza un conocimiento que es innato, y volveré a repetir, nunca me cansaré, Platón, conocer es recordar. No tenemos nada que entender ni que conocer en esta existencia, no hay nada que entender y nada que conocer. Solamente hay que recordar, porque todo lo que necesitamos saber, utilizando esta palabra de manera condescendiente, ya forma parte de nuestro propio interior. Solo debemos recordar, y por eso precisamente todos han estado tan interesados, cualquier dogma ha estado siempre tan interesado en hacernos olvidar, en hacernos beber las aguas del leteo, hacernos perder la memoria, de dónde procede todo ese conocimiento universal, cósmico e instintivo. Y entonces llegan ustedes a todas esas sectas que les hablan de vegetarianismo por respetar otros cuerpos bajo vibratoriales que en futuras dimensiones evolucionarán a seres humanos mientras nosotros habremos evolucionado a ángeles, pero al mismo tiempo les están diciendo que cualquier tipo de evolución es absolutamente lógica y que se realiza desde pasos que están absolutamente calculados de base, que forman parte de un orden implicado. Con lo cual, por un lado les dicen que todo lo que sucede, sucede porque debe suceder, y por otro lado les dicen también que si usted tiene la suficiente capacidad evolutiva, dejará de comer carne o practicará yoga 4 horas al día, etcétera, etcétera. Y les pongo este ejemplo no para ser polémico, sino porque probablemente es uno de los más comunes para entender todas esas filosofías New Age, ¿no?, que pretenden de alguna manera arrogarse el derecho de ser más lúcidas a la hora de hacerle entender o de cubrir toda nuestra necesidad de conocer nuestros orígenes, se arrogan el derecho de ser más precisas que una simple religión. Ah, mira este que cree en Buda, que cree en Cristo, que cree en Alá. Básicamente por ello. Porque para empezar, y si siguieran sus propias prescripciones, no escribirían manuales de comportamiento evolutivo espiritual, puesto que el ser humano
evoluciona de alguna manera con un piloto automático. Y así ellos mismos lo reconocen, y así lo reconocen los escritos más antiguos de la sabiduría universal cósmica del ser humano y divino. Nada que conocer, solo recordar, desempolvar todo aquello que llevamos dentro, más allá de todo aquello que nos rodea, fuera, que nos hace perder un tiempo valiosísimo. Y por eso, señoras con señores, evidentemente tome usted el percurso que quiera tomar en esta vida. Si tiene usted ese defectillo, esa inquietud de querer saber por qué siempre siente un vacío interior a pesar de que supuestamente está haciendo lo que debería hacer en esta cuerda para ser percibido como un ciudadano solvente, un ciudadano realizado, un ciudadano serio, contribuyente. Por ello, si usted tiene ese defectillo de querer mirar más allá de donde usted está capacitado a ver, quédese muy tranquilo. Es muy probable que usted, levantándose a las 5 de la mañana para traer un sueldo a casa que alimente a 4 niños o pague una hipoteca, evidentemente no les estoy diciendo que sea una forma de vida ni más ni menos deseable que ninguna otra, pero si usted está haciendo eso, por algo será. Y eso no le impide en absoluto poder desarrollar cualquier otro tipo de conocimiento que es directa y puramente instintivo e individual. Instintivo e individual. Solamente le pertenece a usted. Nadie le puede decir que lo que usted está pensando o el camino que usted está abriendo en esta jungla existencial es más o menos correcto que cualquier otro. No, ese concepto del maestro, de la logia, que es el que yo nunca entiendo en todos estos libros, y mire que me los estoy leyendo todos, no tiene demasiado sentido, es incluso contraproducente y antitético a sus propias tesis, valga la redundancia. Sus maestros pueden ser sus hipotecas y sus niños. Todo depende de qué manera usted interioriza todo lo que usted ha materializado exteriormente, de qué manera usted lo traduce y de qué manera le sirve de taladro para, en dirección interna, en movimiento centrípeto, usted ejerza su propio túnel de salida hacia esa conciencia pura, universal, que tanto echa en falta sin conocerla y sin tener la menor idea de lo que significa, pero el hecho de que esté echando de menos algo que ni siquiera comprende es el certificado más evidente de que usted sabe lo que está buscando y de que usted conoce y que solamente debe encontrar la forma de recordarlo. Y nada más. Nada más. Nada más. No me mire. No me mire. Nada más. No tengo nada más que decir.